una nota en lanación.com contando algunos detalles y lo que puede pasar. El gobierno habla de persecución judicial, de mesa judicial. Los de la oposición dicen no, estábamos tratando de combatir al Pata Medina que extorsionaba y apretaba a los empresarios en La Plata. Para conocer un poco más la verdad, para buscarla, Hugo Alconadamón. ¿Cómo estás, Hugo? Buen año para vos. Buenas tardes y buen año, Hugo. Bueno, leí con atención tu nota. Contanos y contale a la gente qué significó esa mesa, hasta que, vos sos abogado además, hasta qué punto cuando un sindicalista apremia a empresarios, los empresarios pueden reunirse, si es normal que haya agentes del servicio de inteligencia, si hay allí cierto contrapropismo, una interna en la AFI, si el gobierno tiene razón al hablar de persecución contra los gremialistas, si el Pata Medina es un mártir. Contanos, por favor, Hugo. Uy, son tantas preguntas que son muy difíciles de abordar en pocos minutos, Hugo, pero vamos a intentarlo. Primero, muchos ya saben que yo soy de la ciudad de La Plata, donde el Pata Medina es muy conocido, alcanza con hacer 3 preguntas a cualquier habitante de esta ciudad para saber quién es el Pata Medina, cómo actúa, cómo se mueve y cómo lo sufren infinidad de empresas constructoras de esta ciudad o incluso de esta región. Aclarado eso, a su vez, la segunda pregunta que vos planteaste es, todo el tiempo se reúnen los empresarios con funcionarios, sean nacionales, provinciales o municipales. Es lógico, es habitual, sea porque como dinámica de lobby quieren expresar sus intereses y preocupaciones y obtener algunos beneficios o algunas correcciones de alguna normativa desde el gobierno nacional, provincial o municipal, y al mismo tiempo reciben la devolución o los planteos desde el sector público. Y así como, por ejemplo, en otros aspectos, se coordinan los controles de precio. O sea que esto es normal. Lo que no es normal, Hugo, es que en este tipo de reuniones entre funcionarios y empresarios haya de por medio 3 agentes de inteligencia. Este ya es el primer dato llamativo, preocupante o incluso completamente erróneo, en las cuales, si querés, en una reunión normal, cualquiera de los allí presentes tendría que haber dicho esta reunión acaba de terminar. Por el contrario, lo que pasó aquí es no solamente que estos 3 agentes de inteligencia estaban presentes, sino que además presidieron la mesa, la encabezaron, y además eran los que tenían la batuta y daban las órdenes y dirigían la conversación. Con lo cual ya es más llamativo todavía. A su vez, aclaremos otro punto. ¿Es esta la primera reunión de este tipo, al menos en este caso puntual del Pata Medina? Sí, pero tenía a su vez, si querés, una precuela o un prólogo. Hubo otras reuniones entre empresarios del sector de la construcción, funcionarios municipales, funcionarios provinciales e incluso funcionarios nacionales. Incluso se sabe ahora que había reuniones entre funcionarios nacionales y provinciales planteándose mutuamente qué hacer. E incluso lo que ahora sale a la luz es que durante el viaje de Mauricio Macri a Holanda a fines de marzo de 2017, en ese viaje uno de los que integraron la comitiva era Gerardo Martínez, el titular de la UOCRA. Y a su vez ahora se sabe que durante ese viaje en algún momento conversaron sobre el Pata Medina. Es decir, qué hacer con ese hombre, este hombre que generaba múltiples dolores de cabeza en no solo La Plata y la región, sino incluso afectaba temas de obra pública, claro, en el área metropolitana. En La Plata especialmente. Claro. Así es. Ahora, Hugo, lo que es interesante, y ahora ya entro de lleno en algunos aspectos muy concretos. Número 1, estas reuniones de Macri con Gerardo Martínez tenían que haber ocurrido fines de marzo de 2017 en ese viaje de Holanda. Poco después empiezan a sucederse. Número 1, una reunión en la Casa Rosada en la cual ingresan Gustavo Arribas, titular entonces de la Agencia Federal de Inteligencia, y 3 minutos después entra en esa misma Casa de Gobierno el ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, que a su vez ambos informan en los registros de ingresos a la Casa Rosada que iban a la Secretaría Privada de Presidencia. Aclaro esto, no Secretaría Legal y Técnica, no Secretaría General de la Presidencia, sino Secretaría Privada, es decir, la antesala del presidente. Y estuvieron allí un par de horas. Aclaremos a su vez que por lo general los datos que se vuelcan en los registros de la Casa Rosada no son muy fidedignos, tanto para entrar como para salir. De hecho, yo he entrado y salido de la Casa Rosada sin dejar huellas en distintos gobiernos,
porque si te dejan entrar, te dejan pasar sin dejar registros y demás. Dicho eso, tenemos el siguiente paso. Esto fue el 4 de mayo. Días sucedáneos empezaron a registrarse los informes de inteligencia ilegal sobre Juan Pablo Medina. Y esto, yo los tengo anotados, el primero fue el 9, hubo otro el 10, el 12, el 18 de mayo, en los cuales agentes de inteligencia vinieron a La Plata y empezaron a hacer análisis sobre la vivienda del Pata Medina, sus actividades, sus movimientos, su patrimonio, sus hijos, su pareja, es decir, una serie de análisis que están prohibidos por la Ley Nacional de Inteligencia. De hecho, así como, aclaro esto para los televidentes, que para alguno todavía no lo sabe, yo he sido víctima de este tipo de espionaje ilegal por la misma banda de espías que a su vez a mí me pusieron como apodo Anaconda, jugando con mi apellido, y a su vez al Pata Medina le pusieron Hugo Conejo. Pata de conejo, Hugo. Son una cosita. Que no trae suerte. Hugo, este ¿cómo te va? Ezequiel Sí. Spillman, ¿cómo andás? ¿Cómo vas? Te quiero consultar, ¿qué rastreaste sobre el rol de los fiscales, el rol de Julio Contegrán? Villegas lo nombra, obviamente había sido secretario legal y técnico de María Eugenia Vidal, pero ¿te consta de que haya tenido algún rol o lo nombran solamente para tener esa suerte de caparazón judicial para poder avanzar contra el Pata Medina? Esa es una de las preguntas que quedan en el aire y me alegro que lo plantees. ¿Por qué? Porque ellos hablan de que está todo manejado, todo digitado, todo hablado, acordado, no me acuerdo de la expresión correcta, con el procurador, con la justicia y con el fiscal. Aclaremos, si están hablando de la Procuración Federal, en aquel momento estaba Alejandra Gils Carbó, que ya estaba llevándose pésimo con el gobierno de Mauricio Macri y de hecho le faltaban un par de meses para renunciar. Claro. Estaban ya pidiendo su cabeza hacía tiempo. Y si es por el lado de la justicia provincial, sería en ese caso el de Contegrán, pero a su vez después la denuncia se radica no en fuero provincial, sino en fuero federal. Con lo cual ahí hay algo que todavía no se sabe qué ocurrió. ¿Estaban hablando de la justicia federal o estaban hablando de la justicia provincial? Número uno. Número dos. Cuando hablan también de, en el caso de la Fiscalía, recordemos que esta reunión de Gestapo ocurrió el 15 de junio de 2017. Sí. Allí es donde ocurre estos encuentros, la participación de los agentes de diligencia y demás. Pero cuando se presenta a su vez la denuncia, se presenta ante la Justicia Federal, Ezequiel, de Quilmes, donde a su vez, de inmediato, a Fojas 4, la fiscal Silvia Cavallo dice, hey, nosotros no somos competentes. Porque de hecho, acá recordemos, el Pata Medina está en La Plata, todos los problemas están ocurriendo en La Plata, nosotros no tenemos jurisdicción en La Plata, esto tiene que mandárselo para allá. Y aún así, el juez Luis Armela continúa. Yendo a tu pregunta, Ezequiel. Número uno, si era Procuración General de la Nación, con Alejandra Gils Carbó, no. Si era Procuración Provincial, después fueron a la Justicia Federal. Y a su vez, si lo tenían acordado con la Fiscalía, claramente algo pasó porque después la fiscal Silvia Cavallo dijo, nosotros no somos competentes. O sea, ahí hay una incongruencia entre los que dijeron y lo que terminó ocurriendo un mes después. Claro, en un mes puede pasar cualquier cosa. Entonces acá viene bien esa consideración. A su vez, y ya con esto cierro el comentario, lo que tenemos es, Hugo, Clara y Ezequiel, que esta denuncia, aun cuando al Pata Medina todos en La Plata lo conocemos, tiene un vicio de origen. El primer punto sobre esto es, se basa en una denuncia anónima. Es decir, acá no es que uno de estos empresarios perjudicados dijeron, yo, X, soy víctima del Pata Medina, que me hizo esto, en esta fecha, en esta obra. Sino que arranca con una denuncia anónima que en teoría alguien, que no se sabe quién fue, presentó por mesa de entrada del Juzgado Federal de Quilmes en un sobre color madera, lo receptaron y lo empezaron a tramitar. Este es el primer punto. Y el segundo, que la Fiscalía dice, como comentaba antes, nosotros no somos competentes, y el juez Armela aún así dice, vamos para adelante, nosotros vamos a continuar con esta investigación. Le busca una vuelta para tratar de atarlo a Quilmes y Avellaneda y avanza con esa investigación que al cabo de un mes lleva a la detención del Pata Medina. Clara Mariño tiene una pregunta. Hugo, yo veo muchas películas de espionaje, ¿no? Y
La pregunta que te hago es, ¿cómo un material tan comprometedor, tan delicado, no fue destruido y termina cayendo en manos de la nueva AFI con Camaño? Vos sabés muy bien que hay rumores que dicen que hay 400 ediciones fílmicas también muy comprometedoras. ¿Qué es lo que pasó ahí? A ver, te diría 2 puntos, claro. Primero, se me alegraría escucharte y verte por este canal. Hola. Hola, ¿cómo estás? Vamos por 2 partes. La primera, de todo lo que viste en películas hay que olvidarse. Cuando hacemos las investigaciones policiales y aparece CSI y toda esta cosa, no tiene nada que ver. Acá en Argentina vos mandás a los espías a espiar y mueven la ligustrina. A tal punto que acá, cuando yo fui víctima, Hugo Alconada, fui víctima de espionaje ilegal, tenía un muchacho en la farmacia, un muchacho en la pollajería y otro muchacho acá enfrente, que los tres me decían, Hugo, acá hay un tipo en la esquina sacando fotos a tu casa. O sea, ya había luces amarillas porque fueron tan torpes que se pusieron acá enfrente a sacarme fotos. O sea, claramente estos no son profesionales de primera al nivel de lo que vemos en la película de James Bond. No tiene nada que ver. Primer punto. Segundo punto. La versión oficial, cuando preguntamos ahora a la actual intervención de la Agencia Federal de Inteligencia, liderado por Cristina Camaño, la respuesta de ellos es: este video surge porque cuando Gustavo Arribas y Silvia Magdalani, titulares de la AFI, en tiempo de Macri, se retiran, despedazaron y dejaron tierra arrasada en la AFI. Traducido al español: todas las computadoras que estaban en el 5º piso fueron formateadas. La fotocopiadora del 5º piso, es decir, el piso donde ellos trabajaban, fue reseteada. Incluso en algunas computadoras se eliminaron los sistemas operativos. A su vez, el siguiente punto, lo que ellos dicen es: dada esta situación en la cual teníamos retazos de computadoras, cuando necesitábamos una nueva computadora, los técnicos que trajimos canibalizaban las computadoras. Entonces tomaban de una el sistema operativo, del otro el CPU, del tercero la memoria, del cuarto no sé cuánto, la activaban. Ahora, antes de encenderla y darle un nuevo inicio, revisábamos si en la memoria había algún tema de seguridad nacional sensible que no debiera ser perdida. Y así, según la versión oficial, claro esto, esta es la versión oficial, no la que nosotros hemos podido verificar de manera independiente, sino lo que ellos dicen es que en una de estas reactivaciones de computadoras encontraron un video con estas 2 horas de grabación de esta reunión en particular. Hay que ver si es así. Esto después tendrá que ser analizado y verificado por la justicia. Ahora, Hugo, esto es una de Netflix, sin duda. Permitime en ese sentido la digresión, pero yo te quería proponer, vos sos un periodista además que tiene una mirada de distinta naturaleza, justamente porque sos abogado, pero claramente muchos dicen, así a grandes rasgos, en el gobierno anterior se intentó que los poderes ejecutivos fuesen auxiliares de la justicia y a partir de ahí se iniciaron muchas acciones. Ahora, esas acciones judiciales, pienso en las causas de corrupción CAO, así denominadas, hubo transgresiones vinculadas con los servicios de inteligencia que además tienen su sistema autónomo y sus viejas rencillas, la CIDE y demás. Porque, esto lo digo porque en general, ahora el Pata, o sea, le dejaron todo a favor del Pata Medina, de Baradel, de los Moyanos que dicen, no, el gobierno macrista era el gran persecutor de los hombres buenos y santos de la República Argentina. A ver, acá hay 2 puntos, Hugo, y es un muy buen dato que vos planteás. La Agencia Federal de Inteligencia, como hacía antes la Secretaría de Inteligencia del Estado, en teoría se creó para tareas de inteligencia, por ejemplo, para prevenir ataques terroristas, por ejemplo, para colaborar, esto era en su momento, ahora ya esto se ha reformado, pero era en teoría para colaborar en casos de secuestros extorsivos, o por ejemplo en casos de narcotráfico. Así es como en determinadas ocasiones la Agencia Federal de Inteligencia ha colaborado, ejemplo concreto, cuando lo secuestraron hace mucho tiempo atrás, hace décadas, a Mauricio Macri. Sí. O, por ejemplo, también cuando hubo que recapturar a los Esquilachi y la Nata en la triple fuga, ¿recordarás? Claro, o incluso cuando capturaron otra vez a Ibar Pérez Corradi, narco vinculado a el autor intelectual del triple crimen, Rodríguez, que Forza Vini Ferrón, en Paraguay.
Esta es la teoría. En la práctica, lo que terminamos teniendo es que, de manera reiterada en múltiples gobiernos, termina la CIDE involucrado en aquello que no debe estar involucrado y termina metiéndole chimichurri. Así es como terminamos en tiempos de Carlos Menem con la CIDE coimiando, sobornando a Mario Tejelín para que declarara en la causa AMIA. ¿Y cómo terminó? Todo nulo. Del mismo modo que la CIDE fue la que intervino para obtener el sobreseimiento de los Kirchner en la causa por enriquecimiento ilícito que manejaba Norberto Yarvide. Pero recordemos que el propio Yarvide, antes de fallecer, dijo: a mí me agarraron del cogote en mi propio despacho y dijeron firmar el sobreseimiento. Recordarán que esto lo declaró. Y del mismo modo tenemos ahora que en tiempo de Mauricio Macri terminamos con la CIDE espiando a los familiares de Lara San Juan, terminó espiando desde periodistas o a políticos del propio sector como Horacio Rodríguez Larreta o María Eugenia Vidal, o incluso a un obispo, el obispo Lugones, que esto está verificado por la justicia. Totalmente. Es decir, una y otra vez, la CIDE termina haciendo lo que no tiene que hacer. Sí, por cuenta propismo o por orden. Mirá, hago una referencia porque hubo mucho revoleo. Sí. Es que todo termina nulo. Entonces claro, terminamos. Está bien. Que es lo de Lula en Brasil, aunque claro, con diferencias. Pero me pasó en la época de Gómez Centurión como titular de la aduana, cuando se genera un conflicto allí adentro, me llegó un sobre por abajo de la puerta con información. Es decir, hubo revoleo de los servicios de inteligencia, información a todos para que se difundan. Claramente es muy interesante. Tal vez haya que darle la derecha a Elisa Carrió cuando dice esta Agencia Federal de Inteligencia no funciona más y los servicios, hay que hacer algo con la inteligencia argentina para que se parezca a la de los principales países del mundo que investigan terrorismo, hipótesis de conflicto de otra naturaleza, crimen organizado. En esa línea, Hugo, lo que necesitas es, para poder tener una verdadera Agencia Federal de Inteligencia, es, por un lado, una verdadera formación en la Escuela Nacional de Inteligencia, claro, donde recordemos que en tiempos del kirchnerismo de Cristina Fernández de Kirchner, el que lo lideraba era Oscar Parrilli, junto con Juan Martín Mena, y lo que terminaron convocando fueron a militantes de la Cámpora, del mismo modo que después, en los tiempos de Mauricio Macri, terminaron convocando a gente propia, gente, no agentes, gente propia, que a su vez estaba politizada, y terminamos lo que terminamos. Y si querés, no solamente hay que tener una verdadera Escuela Nacional de Inteligencia, porque si lo que vas a tener es una formación por estiusos, lo que vas a generar son estiusitos. No vas a tener verdaderos agentes de inteligencia. Claro. Ahora, y del mismo modo que tenés que tener una verdadera, si querés, revisión, análisis y control de los agentes de inteligencia con una verdadera comisión bicameral de control y seguimiento de las agencias de inteligencia que realmente hagan su labor. Pero existe... No que se pongan a hacer operaciones de prensa por la propia comisión. No hay la comisión se reunía, en teoría secreto, y los propios integrantes de la comisión me mandaban información a mí. Claro. Ahora, Hugo, lo mencionó Machiavelli recién, cuando Mauricio Macri designa a Rivas y a Magdalani, Elisa Carrió saltó. Fue uno de los primeros cortocircuitos que tuvo con Mauricio Macri, diciendo, bueno, esto no va a funcionar. Claro. ¿Esto le da la razón, de alguna manera, a las advertencias de Carrió? Es que, Clara, apelemos a la memoria y a San Google, santo benefactor de la falta de memoria de nosotros los periodistas. Sí. Recordemos que incluso Lelita Carrió había encendido las alarmas por un punto previo. El verdadero candidato de Mauricio Macri para la Agencia Federal de Inteligencia era el Tano Angelici. Claro. De hecho, Gustavo Arribas se sube al avión en Brasil convencido de que venía a Buenos Aires a asumir al frente de la televisación del fútbol para todos. Y aterriza en Buenos Aires como el nuevo señor 5, porque Lelita había dicho, no, pará. Si llega a asumir el Tano Angelici, se rompió la alianza antes de asumir. Así que ya habíamos arrancado mal en el área de inteligencia. Además, recordemos el libro de Laura Di Marco, que ella escribe sobre Macri y su entorno, en el que cuando le pregunta a Mauricio Macri por qué eligió a Negro Arribas al frente de la AFI, dado que Arribas, escribano, se había dedicado a la compra y venta de futbolistas, no tenía ningún tipo de experiencia
ni conocimiento de ningún tipo sobre la Agencia Federal de Inteligencia o los servicios de espionaje, la respuesta de Mauricio Macri fue palabras menos, palabras más, fue el negro Rivas es el más pícaro de los amigos que tengo. Claro. Ahora, Hugo, ¿cómo puede repercutir esto en la práctica? Pensemos, hay una investigación en la justicia federal, porque esto es lo que importa en definitiva, lo que vos decís. Si violan la ley de inteligencia, todo es nulidad, ¿no? Y esto puede repercutir en otras causas, digo, tanto la del Pata Medina como otras en donde hayan intervenido los servicios de manera discrecional. Y ese es el motivo por el cual llegué a citar un ejemplo de los años 90, que fue el de la causa AMIA con Mario Tejeldy, donde luego el Tribunal Oral dictó la nulidad de absolutamente todo y hubo que empezar prácticamente de cero. Hoy, el caso AMIA todavía sigue impune. En este caso, el riesgo que corremos es este. De hecho, el Pata Medina es el Pata Medina y aún así, en este caso, quedará eventualmente como víctima. Y de hecho, la defensa del propio Pata Medina, como así también de otros de los denunciados en esta investigación, es previsible que pidan la nulidad de todo a partir de lo que está saliendo a la luz, más de lo que ya habían denunciado. Porque recordemos que en este caso, ellos ya venían diciendo, entre otros puntos, que era a partir de un anónimo que nadie sabe de dónde salió y ahora empieza a aparecer de dónde sale este anónimo, lo que pudo haber aquí fue un forum shopping. Eligieron un juez para poder avanzar en contra de mi defendido. Hugo, ¿vos creés que se dan las dos cosas? Porque la teoría de gran parte del macrismo es que todos estos hechos vinculados a los servicios de inteligencia tenían que ver mucho con el cuentapropismo, lo debes haber escuchado 1000 veces. ¿Vos creés que convivían las dos cosas, un sistema armado del Estado y cuentapropistas? ¿Creés que la gran mayoría eran cuentapropistas o creés que la gran mayoría de los casos era todo un sistema armado por el Estado? Es muy difícil responder esa pregunta, Ezequiel, porque además en este tipo de situaciones se mezcla todo el tiempo. Porque esto no es una situación lineal, sencilla y limpia. No es algo, como decía antes, no es algo de CSI. Acá se te mezcla todo. Y se te mezcla la decisión eventualmente superior junto con y ya que estamos, ¿por qué no hacemos esto? Claro. Y entonces en esta simbiosis es muy difícil desbrozarlo. Ahora, dos consideraciones sobre esto. La primera, en este tipo de situaciones es muy difícil pensar en espías rasos que se animen a investigar. No te digo a mí, yo soy un periodista, y ponele que me quisieran investigar a mí, para que si me encontraran que yo tenía adicciones o lo que fuere, después se lo vendieran a alguno de los empresarios que yo estaba investigando. ¿Cuánto vale esa información para un empresario para después tratar de extorsionarme y que yo no publique más sobre esa persona? Por todo una. Ahora, por otro lado, ¿es posible imaginar a espías rasos investigándolo a María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires? Da la sensación que no. A la Reta, o a la hermana de Mauricio Macri, presidente de la Nación. Esto por un lado, ¿sí? Ahora, por otro lado, también es cierto que en esto se mezcla todo. ¿Por qué? Porque tenemos agentes de inteligencia que hacen tareas de espionaje a pedido eventualmente de un gobierno, pero después se dan vuelta y con las mismas herramientas hacen chimichurri. Y cierro con esto. Recordemos que el secuestro de Mauricio Macri sale a la luz en su momento en los años 90 porque espías de la CIDE habían chupado los teléfonos de Franco Macri de manera ilegal a pedido de Santiago Soldati, porque Soldati quería saber cuánto iba a ofertar Franco Macri en una licitación pública. Claro. Es decir, quería saber cuál era tu cotización para yo pedir, al revés, ofrecer un poquito más y quedarme con la licitación. Esto está probado, está sentado en un expediente judicial del secuestro de Mauricio Macri. Claro. Con lo cual, así como ya en los 90 estos muchachos derrapaban, esto lo mismo se ha venido siguiendo una y otra vez a lo largo de las últimas 3 décadas. Interesantísimo. Uno podría poner un título, pensando en Almodóvar, La mala inteligencia argentina. Si no, ¿de cuál, Hugo? Hay una muy buena película para Clara, la que actúa Brad Pitt, que hace como de que se consiguen unos cassettes, que está también John Malkovich. Pongan Brad Pitt, John Malkovich, espionaje, y es una de enredos, una peor que otra. Buenísimo. Mueven la ligustrina. De Joel Cohen.
Esa. Qué grande, qué grande. Bien, clara. Hugo, disfrutamos de la charla. Gracias por el contacto. Te mandamos un abrazo. Tengan buena tarde. Hasta luego. Bueno, y pasamos de la inteligencia argentina, entre comillas, a lo que está pasando con la variante Omicron y con los contagios por coronavirus. Hablamos con Hugo Pixi. Hola Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? La tarde de los Hugos.